Bueno, ahora miremos la pregunta número 10. En la pregunta número 10 nos vamos a encontrar también con un tema que se trabaja mucho durante el desarrollo de la prueba Saber 11 y tiene que ver con las propiedades periódicas, que principalmente son propiedades de la materia, pero que están enfocadas directamente a todo lo que tiene que ver con la organización de los elementos en la tabla periódica y por qué tienen esa disposición. Sabemos entonces que la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla que están ordenados por su número atómico, y el número atómico sabemos que es el número de protones que tiene cada uno de estos elementos, por su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Este ordenamiento que se realiza en la tabla periódica muestra tendencias periódicas como elementos con comportamientos similares en la misma columna o en la misma fila. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta también que la organización de los elementos en la tabla periódica tiene un porqué, tiene una justificación, y esa justificación tiene que ver principalmente con las propiedades químicas que tiene cada uno de ellos. Vamos a mirar entonces la pregunta para que podamos entender un poco más este concepto. Muy bien, entonces la pregunta número 10 nos trae un enunciado, una gráfica, y el enunciado dice lo siguiente: la mecánica cuántica hace difícil establecer un tamaño definitivo de un átomo. Sin embargo, hay varias formas prácticas de definir el radio de los átomos y, por tanto, de determinar sus tamaños relativos que dan valores aproximadamente similares. La siguiente gráfica muestra las variaciones de radio covalente de varios elementos de la tabla periódica. Este radio se define como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos cuando están unidos por un enlace covalente. Esta medida es posible porque los átomos dentro de las moléculas siguen conservando gran parte de su identidad atómica. Entonces nos muestran la gráfica. En la gráfica tenemos dos datos: el radio, que está en la parte del eje y el número atómico, que está en la parte del eje X. Y nos muestran una gráfica de líneas con una tendencia bien definida. Si consideramos que los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio pertenecen a un mismo grupo de la tabla periódica, que es el grupo 1A, pero a diferentes periodos, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente, podemos realizar la siguiente afirmación. A. El radio covalente de los átomos de un mismo grupo aumenta cada vez que disminuye su número atómico. B. Los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica presentan radios covalentes muy similares. C. El tamaño relativo de los átomos de un mismo grupo aumenta proporcionalmente a su número atómico. Y D. Los elementos de un mismo periodo de la tabla periódica presentan tamaños relativos similares entre sí. Miremos entonces la primera opción. El radio covalente de los átomos de un mismo grupo aumenta cada vez que disminuye su número atómico. Miremos el radio del litio. Más o menos en 150, ya vamos a 180, por acá en 240, y vemos que a medida que aumenta el número atómico, también aumenta el radio. Entonces, esta opción definitivamente no nos está diciendo lo que la gráfica nos está mostrando. El radio covalente de los átomos de un mismo grupo aumenta cada vez que disminuye el radio atómico. Eso es mentira. Aumenta cada vez que aumenta el número atómico. Pues el radio, podríamos decir que es proporcional al número atómico de acuerdo a lo que nos muestra la tabla o la gráfica. Vemos que si aumenta el número atómico, también aumenta el radio para estos elementos que nos están referenciando. No tengamos en cuenta los otros porque finalmente debemos enfocarnos solamente en aquellos elementos que nos están pidiendo dentro del proceso de la situación problema. Miremos la B. Los elementos de un mismo grupo de la tabla periódica presentan radios covalentes muy similares. Decir eso también sería decir
algo que no es cierto. Tenemos, por ejemplo, el litio, el radio es 150, mientras que el sodio es de 180. Ya por acá con el potasio llegamos a 230, 225. En el rubio ya es 250, en el cesio mucho más. Entonces, no son muy similares en ningún momento. Incluso van aumentando como que en la misma proporción, pero no son similares entre sí. Miremos la opción C. El tamaño relativo de los átomos, que en este caso sería el radio atómico o el radio covalente, el tamaño relativo de los átomos de un mismo grupo aumenta proporcionalmente a su número atómico. Eso sí nos está diciendo algo que es cierto, que si aumenta el número atómico, aumenta el radio. Y esto lo podemos ver pues simplemente en la gráfica. La gráfica nos lo está mostrando de manera muy clara. O sea que esa opción C podría ser una opción muy válida. Y la opción D dice, los elementos de un mismo periodo de la tabla periódica presentan tamaños relativos similares entre sí. Lo que sucede es que acá no nos están mostrando elementos de un mismo periodo, sino de un mismo grupo. O sea que no tendríamos elementos suficientes para poder dar fe de esta afirmación. O sea que la opción D tampoco podría ser la correcta porque no tengo los elementos dentro de la gráfica para poder hacer esa afirmación. En ese caso, la opción correcta para esta situación problema, pues podríamos decir que es la C. Importante entonces, muy importante tener en cuenta varias cosas ahí, y es que la gráfica permite concluir que a medida que aumenta el número atómico de los elementos, también lo hace su radio covalente, que en este caso es un tamaño relativo de ese átomo, según la información que nos están suministrando. De esta manera, ese radio covalente influye directamente en el tamaño de los átomos, porque como sabemos, pues es difícil, como nos decían en el enunciado, conocer el tamaño exacto de un átomo, pero sí podemos saber cuál es su tamaño relativo haciendo ese proceso de radio covalente. Entonces, por esa razón, la opción correcta para esta situación problema es la opción C. La pregunta 11 de este componente químico de las ciencias naturales tiene que ver directamente con un tema relacionado con las leyes de los gases ideales, más precisamente con la ley de Gay-Lussac. Entender que esta ley indica que para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por tanto aumentan el número de choques contra las paredes del recipiente que las contiene, es decir, que aumentan la presión. Esos choques contra las paredes son los que ejercen presión sobre el recipiente, aumentan la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar ya que este tipo de gases pues se mantienen en recipientes herméticamente cerrados. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso el cociente entre la presión y la temperatura, cuando habla de cociente, habla de un resultado de una división entre la presión y la temperatura absoluta, tenía un valor constante. Entonces, por eso tendríamos que entender que en este caso el volumen y el número o la cantidad de gas que se encuentra dentro del recipiente siempre serán constantes. Lo que va a variar es la presión en relación directa con la temperatura. Veamos entonces la pregunta y profundizamos un poco más sobre este tema.